Amén. Lo leo en el nombre de Jesús. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta porción de la palabra. Te pido, Señor, que hables tú a nuestros corazones, Padre, como ya lo hiciste conmigo. Te pido, Señor, tu suficiencia, Señor. Reconozco que yo no soy suficiente, reconozco que soy deudor, pecador y no soy lo mejor para predicar tu palabra, Señor. Ayúdame, guíame, oriéntame, pon palabras en mi corazón, quita todo pensamiento que no corresponda, Señor, a lo que tú quieres decir. Y te pido, Señor, que me recuerdes lo que ya hemos estudiado y lo que tú ya me dijiste. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y la pregunta es, ¿cuáles son esas promesas? Claramente. Entonces, si nos vamos a cuáles son estas promesas, tenemos que irnos al capítulo anterior, que sería el capítulo número 6, y lo vamos a leer desde el versículo 14 en adelante para que entendamos cuáles son estas promesas. Dice, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es la promesa entonces? Dice, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En estos versículos, Dios nos advierte en esta parte de los efectos fatales de rechazar los preceptos de las Escrituras acerca de los matrimonios, de la amistad, de los negocios. Esto se nota claramente. Cuando los creyentes establecen estas relaciones contrarias a las expresas advertencias de la palabra de Dios, debemos, por obligación, esperar mucha angustia. La cautela se extiende también a la conversación corriente. Aunque no podemos evitar por completo ver y oír opiniones desagradables de otras personas, debemos hacer el esfuerzo de evitar estas amistades. No debemos corrompernos juntándonos con quienes se contaminan a sí mismos con el pecado. Las promesas de Dios son razones fuertes para que nosotros busquemos la santidad, alejándonos, separándonos de los hacedores de maldad. Debemos limpiarnos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Si esperamos en Dios como Padre nuestro, debemos procurar ser santos como Él, porque Él es santo. Tanto los mandatos negativos como los positivos son claros llamados para que el creyente, o sea, nosotros, se separe de la forma de vida mundana, de sus pecados, y que comencemos realmente una vida en santidad. La iglesia, el pueblo de Dios, históricamente ha tenido una gran resistencia en escuchar la voz de Dios. Incluso desde el jardín del Edén, el hombre ha hecho caso omiso a la voz de Dios y ha hecho más caso a voces distintas de Dios. Y por eso hemos tenido y ha tenido a lo largo de la historia grandes tristezas. En estos tiempos incluso podemos tener innumerables ejemplos de creyentes que luchan con las tentaciones de convivir con incrédulos, tanto en matrimonios como en sociedades comerciales.
En esta parte del texto, hermanos, no dice la Biblia que no tenemos que tener ningún tipo de asociación o contacto con el mundo, porque si no, la verdad es que tendríamos que salir de este mundo, sino que se refiere a que a las personas que dicen ser creyentes, pero viven de una manera desordenada y en pecado, con una doble vida. Debemos entender estos conceptos y aplicarlos en nuestra vida. Debemos tener cuidado, ser cautelosos, en no entrar en relaciones formales con personas de este tipo. Los conceptos y comportamientos sobre los preceptos, sobre las ordenanzas de Dios son muy diferentes. Los no creyentes pueden ser ególatras, mentirosos, infieles, ladrones, drogadictos, etc. Y estos temas pecaminosos no son congruentes con nuestros principios. Nosotros, hermanos, somos templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, el pueblo escogido de Dios. Somos su pueblo santo. Y es por eso que debemos tener un comportamiento diferente. Honestamente, de este lado de la vida no vamos a tener una santidad perfecta, pero debemos hacer todo el esfuerzo y sacrificio necesario para alcanzar esa santidad, incluyendo, y aunque muy dolorosamente en algunos casos, la separación de personas, de negocios, de trabajos o de situaciones que son piedra de tropiezo o tentaciones para nuestra vida. Hay personas, por ejemplo, que son alcohólicos y que van a Alcohólicos Anónimos para rehabilitarse y ellos toda la vida se reconocen alcohólicos y toda la vida se apartan del alcohol porque saben que en cualquier momento pueden volver a caer y tratan en lo más mínimo de tentar sus propias vidas para salir de esa abstemia que han conseguido. Y es más, van contando los días. Llevo tantos días abstemio, tantos días limpio, y cuando vuelven a caer y empiezan de nuevo la cuenta. Y nosotros, a manera de explicación, o de aplicación, perdón, deberíamos hacernos la siguiente pregunta. Mi manera de actuar, tanto en público, pero a su vez también, como en privado, ¿está reflejando el carácter de Cristo? Y la verdad es que ahí empieza la más grande de todas las dudas. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? Si tenemos estas promesas, ¿cierto? Estas promesas de Cristo, estas promesas de que vamos a ser por hijos de Dios, que vamos, si nos apartamos del pecado, dice, que no toquemos lo impuro, Él nos va a recibir y nosotros, y Dios va a ser para nosotros su Padre, y nosotros vamos a ser hijos de Dios. ¿Qué nos estamos permitiendo? Por eso, si tenemos estas promesas, debiésemos preocuparnos de todo esto que sigue a continuación. ¿Y qué dice en el versículo, en el capítulo 7, perdón, capítulo 7, versículo 1? Luego de enfrentarnos a las promesas, nos dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, que sería el segundo punto de esto. Hay una limpieza que únicamente Dios puede hacer en nuestras vidas, que es cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿cierto? Cuando hacemos una decisión por Cristo y decidimos cambiar nuestro camino, nos arrepentimos y decidimos cambiar nuestro camino, nuestra forma de vivir, ahí se hace una limpieza en nuestra vida. Y aquí Pablo habla sobre esta limpieza, que no es tan solo algo que Dios hace por nosotros mientras nos sentamos. La limpieza que Dios permite y hace automáticamente cuando nosotros aceptamos a Cristo es la primera limpieza, es una santidad instantánea, una limpieza automática. Pero aquí nos habla de algo que nosotros también tenemos que hacer, que no nos podemos sentarnos pasivamente y decir, yo soy salvo, soy santo, Dios me perdonó, no importa lo que yo haga, ya soy salvo, y no puede ser eso, porque no nos podemos sentar, porque también es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo.
Pablo, como les decía, habla sobre la limpieza que no tan solo es algo que Dios hace por nosotros mientras nos sentamos de forma pasiva. Esta es una autolimpieza para poder tener una intimidad con Dios, la cual va más allá de una limpieza general del pecado que mora en nosotros. Y esto, por ejemplo, lo dice, por ejemplo, en el sentido, el 1 Juan capítulo 1, versículo 9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Pero hay otro aspecto de la limpieza, que es la que Dios busca de nosotros, y que nosotros nos hagamos partícipe con nuestra propia voluntad y nuestro esfuerzo. No que sea una obra que hagamos aparte de lo que Dios hace, sino que es una obra que espera de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo. Dice claramente, limpiémonos. Este aspecto de limpieza está mayormente conectado con la intimidad con Dios y la nuestra, y nuestra utilidad para el servicio. ¿Cómo podemos esperar que Dios purifique nuestros corazones si estamos continuamente complaciendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestra mente, nuestros vientres, de todo aquello que está prohibido y en lo que tiene la intención de incrementar y traer en acción todas las inclinaciones que nosotros tenemos que se pervierten de nuestra alma? Debemos apartarnos, debemos hacer un esfuerzo, no nos podemos dejar llevar por las cosas, tenemos que apartarnos, tenemos que dejar de autocomplacernos, tenemos que tomar una decisión. Pero también habla, aparte de limpiar nuestra carne, ¿cierto? De todo aquello que nosotros deseamos, que todo lo que nosotros creamos o que nos gusta, ¿cierto? Que nos permitimos muchas veces, habla también de la limpieza de nuestro espíritu. Y eso también es muy importante porque son cosas que nosotros hacemos que muchas veces nos damos cuenta. ¿Cómo limpiamos nuestro espíritu? ¿O qué es lo que nosotros debemos dejar de hacer para poder limpiar nuestro espíritu? Si nos damos cuenta, muchas veces nuestro orgullo, el legalismo en el cual nosotros aplicamos la palabra de Dios, nuestro propio enfoque, sin poder guiarnos con lo que realmente dice la palabra de Dios, nuestra propia justicia, nuestra amargura, y muchas veces albergamos odio en nuestros corazones contra otras personas. Esto puede ser mucho más difícil para tratar que los pecados de la carne. Imagínense cuántas cosas hacemos. El chisme, el cotilleo, la calumnia. Hay personas que nunca jamás, me incluyo, seríamos capaces de tomar un arma y disparar contra alguien. Pero sí, seríamos capaces de utilizar el puñal de un conventilleo, un chisme malicioso o una difamación y herir a alguien por la espalda cuando esta persona no está escuchando e ignora lo que nosotros tramamos sin su conocimiento. Hay cristianos que a veces nos implicamos en nuestras prácticas. ¿Y qué podemos decir de los pecados secretos del espíritu como la vanidad, el orgullo, el engreimiento, la altanería, la incredulidad, la codicia? Hay cristianos que nos hemos impuesto a nosotros mismos una serie de reglas sobre lo que debemos o no debemos hacer, pero nos dejamos arrastrar por estos pecados del espíritu que acabamos de mencionar. Pablo dijo, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu. El escritor del libro de Hebreos expresó de la siguiente manera en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice, te lo leo, haced sendas estrechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo es mi justicia. Él es mi santidad. El problema es que mi vida y su perfección, la perfección de Dios, están muy alejadas entre sí.
Dios dice que no tiene que haber tanta diferencia, porque Él quiere que vivamos una vida de santidad. Hay una deshonra del espíritu, la cual es independiente de la deshonra de la carne. El espíritu puede ser deshonrado de muchas maneras, pero muchas veces los pecados del espíritu son más mortales que los pecados de la carne. Cito a un gran predicador como Spurgeon, quien dice: me gustaría que estuviéramos más preocupados sobre limpiarnos de la contaminación del espíritu. Estoy inclinado a pensar que algunos hombres descuidadamente contaminan sus espíritus. Quiero decir que lo hacen voluntariamente. Después de haber sido limpiados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, nuestros corazones aún necesitan una limpieza diaria de la contaminación que adquirimos cada día. Cuando recibimos la palabra por la fe y actuamos en base a esa palabra, somos limpiados de toda esa contaminación del cuerpo y del espíritu. Eso es lo que Cristo quiso decir en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La sustancia de riqueza en el mundo es la palabra de Dios. Como hoy tan comúnmente está el amonio cuaternario, que todo el mundo le da un amonio cuaternario, ¿por qué o algo así? Es la palabra de Dios la que nos purifica en verdad, la que elimina toda contaminación. Y el Espíritu Santo, quien mora en nosotros y nos acompaña, y le dejamos de consumir, nos capacitará para tratar con el pecado de nuestra vida. Y la tercera parte de esta predicación, él dice en el versículo que leímos, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, perfeccionando la santidad del temor de Dios. Pablo no está hablando de un estado de perfección, sin pecado, sino que esta palabra, perfeccionando, tiene la idea de completar, de enterar. Y en lugar de un estado de perfección sin pecado, Pablo habla sobre una santidad completa, entera. Hermanos, debemos cuidar, debemos limpiarnos y no debemos estar preocupándonos de limpiar los unos a los otros. La mayor parte del tiempo nos preocupamos más de la santidad de los demás que de mi propia santidad. Dicho esto, si nosotros tenemos temor de Dios, y realmente lo tenemos, el temor de Dios, si nosotros tenemos realmente el temor, no lo decimos normalmente, no lo que decimos. Muchas veces nosotros decimos que tenemos temor de Dios. Muchas veces con nuestra boca, ¿cierto? Nos decimos y todo, pero la pregunta del millón y la muestra de todo esto es: ¿cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de lectura de la palabra? ¿Cómo está tu tiempo de buscar a Dios? Eso va a decir automáticamente cómo estamos. Si mi tiempo de oración es poco, si mi tiempo de oración es bajo, si no oro nunca, ¿de qué me sirve decirle al Señor: Señor, te amo, si no quiero tener intimidad con Él? ¿De qué me sirve decirle: Señor, tú eres todo para mí, si a los 5 minutos yo estoy preocupado por cualquier otra cosa? Si no deposito mi ansiedad en Él, si no deposito mi vida en Él, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve tanta palabrería? Si te pregunto, ¿qué es Dios para ti? Ahora la pregunta es: ¿cómo está tu tiempo de oración? ¿Cuánto tiempo lees la palabra?
¿Hace cuánto que no lees la palabra? La podemos recitar, porque ya la estudiamos, porque ya la aprendimos, pero ¿qué parte de lo que tú sabes lo llevas a cabo? ¿Sabes qué? A veces es mejor saber poco, pero hacer lo que yo sé, porque mientras más sé, más deudor soy y menos hago de lo que sé que tengo que hacer. Hermanos, este es un desafío para mí. Anoche estaba ahí y yo le decía al Señor, ¿cuántas veces le decimos Señor te amo, pero no le damos ni 5 minutos? ¿Cómo soy capaz de decir Señor te necesito? ¿Cómo soy capaz de decir Señor eres todo para mí? ¿Cómo puedo ser tan patudo si no hablo nunca con Él? Si no tengo intimidad con Él, si no oro, si no leo su palabra, si no lo busco, si lo único que me preocupo es de hacer lo que yo quiero. Y se me venía a la mente una parte en el libro de Romanos, donde dice que hay de mí, que aquello que quiero hacer no hago, que aquello que no quiero hacer hago, y aquello que no quiero hacer, aquello que no quiero hacer hago, y aquello que sí quiero hacer no hago. Habla de un cristiano inmaduro. Y en esta iglesia, en este libro, del libro de Romanos, de Corintios, perdón, las dos cartas del libro de Corintios son ocasionadas por personas inmaduras. Es por eso que Pablo escribe al libro a la iglesia de Corinto. En la primera epístola, Pablo escribe a la iglesia de Corinto porque hubo un desorden, porque había personas que tenían dones y que se querían separar de la iglesia, y que también una persona que tenía un cargo se cometió incesto, se metió con la madrastra y provocó todo un caos en la iglesia. Y en la segunda epístola se provoca otro caos porque se habían metido judaizantes y empezaron a cuestionar la autoridad de Pablo y el apostolado de Pablo. Cristianos inmaduros que no conocían la palabra y tenían menos palabras que nosotros. Nosotros tenemos la Biblia completa. ¿Y cuántos la leemos? ¿Cuántos la leemos? Hago mi mea culpa. ¿Cuánto estamos leyendo la palabra? ¿Cuánto estamos orando? Es como mirarse al espejo diariamente. ¿Cómo voy a saber si tengo, no sé, algo aquí? Si no me miro al espejo, voy a tener que otro me lo diga. Cuidemos las promesas. Cuidemos las promesas que Dios tiene para nosotros. Limpiemos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionemos la santidad. ¿Pero dónde perfeccionamos la santidad? En el temor de Dios. Si yo tengo temor de Dios, le tengo temor a Dios, van a haber mil cosas que yo estoy haciendo hoy y no las voy a volver a hacer por temor a Dios. ¿Saben qué? En el versículo, en el capítulo número 6, cuando dice y habla del yugo, muchas veces esto se aplica al yugo desigual, solamente eso. Pero yugo significa un sinónimo de yugo, que es esclavitud. Y muchas veces nosotros somos esclavos de cosas. Hoy día todo el mundo es esclavo del celular, todos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo en tu celular?
¿Y cuánto tiempo le estás dedicando a tu celular? Es entretenido. Un celular en sí es neutro, no es bueno ni es malo, es como el internet, no es bueno ni es malo. Pero el mismo teléfono, o el mismo celular, o el mismo internet que te sirve para buscar una predicación o una canción cristiana o un estudio bíblico, te puede servir para ver pornografía. Nos puede servir para hacer las peores cosas. Es como nosotros usamos las cosas, que si son buenas o son malas. Busquemos la conexión con el Señor, busquemos la conexión con el Espíritu Santo de Dios y su presencia. ¿Cómo era cuando recién conociste al Señor? Cuando teníamos el primer amor. Corríamos, estábamos todo el día en la iglesia, buscábamos estar en la iglesia. No sé, yo me acuerdo, hermano, yo creo que de repente al David le puede haber pasado lo mismo. Yo estaba todo el día en la iglesia, el día domingo en la iglesia donde yo iba, había 4 cultos y estaban los 4 cultos ahí. Todo el domingo estaba ahí, ahí. Lo único que quería hacer era estar ahí en la iglesia. Ahora, ahora es más difícil, claro, tengo excusas, tengo familia, tengo hijos, pero igual puedo estar escuchando palabras del Señor, puedo leer la palabra, puedo cantar. Busquemos la intimidad con el Señor. Acerquémonos al Señor. Estamos tan lejos, estamos tan separados de Dios. Yo le decía anoche al Señor, estaba tan cerca de ti, y hoy día me cuesta, soy honesto, me cuesta. Y lo digo porque esta palabra me afectó a mí primero y me hizo ver en qué situación estaba. No estaba haciendo los de Kiko y Caco, no me estaba yendo de la iglesia, no estaba fumando para tranquilidad a todos ustedes, no estaba fumando ni drogando ni nada. Pero yo sé que no estaba tan cerca del Señor como me gustaría, como lo estaba. Busquemos la cercanía del Señor. Despojémonos, como leía el Pipe, despojémonos de todo el pecado que nos sucede, para que corramos bien. Acerquémonos a Dios. Limpiémonos de toda la contaminación de la carne y del espíritu y perfeccionemos nuestra santidad en el temor de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, les pido, les ruego que hagamos caso de esta palabra, no porque lo esté predicando yo, sino que simplemente porque entiendo que Dios nos está hablando y Dios nos está buscando. A lo largo de la historia el hombre se ha alejado de Dios y Dios ha hecho 1000 cosas para volver a sacar, a buscar al hombre, a buscarlo una y otra vez. Y la última vez envió a Cristo a morir por nuestros pecados en la cruz. Y pagó Él el precio para que nosotros nos pudiéramos acercar a Dios. Porque nosotros por nuestros propios medios no buscábamos a Dios. Pero ahora no tenemos. No podemos decir que nosotros tenemos que pagar el precio, ya lo pagó Cristo. Acerquémonos a Dios. Una vez más, limpiémonos de toda contaminación. Limpiémonos de la carne y del espíritu. Primera de Juan 1:9. Es el versículo, uno de los versículos más importantes que nosotros debiésemos saber. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Pero que no sea una oración tipo, Señor, perdóname porque te fallé. Gracias, Señor. Y listo. Cuando estamos ahí, seamos como José, que estaba ahí a punto de pecar y arrancó.
desnudo, pero arrancó. Nadie le puede decir que él pecó, porque se arrancó del pecado. ¿Se tentó? Sí, fue tentado, pero huyó cuando tenía que huir. Huyamos del pecado. Limpiémonos de toda contaminación. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Señor, te doy gracias por esta palabra, porque primeramente, Señor, me marcó y me hizo darme cuenta de mil cosas que estaba lejano de ti, no como me gustaría. Perdona mis pecados, Señor, perdona esas relaciones que he hecho, Señor, con personas que no corresponden, que muchas veces uno llama amigo, pero no son las personas que tú quieres que estén cerca de nosotros. Que el yugo desigual no simplemente significa casarme con una persona que no conoce al Señor, sino que tener una cercanía con personas que no te conocen y que tarde o temprano van a criticar algo y que no van a alejar de ti. Señor, te pido perdón. Perdón por todas esas cosas que he hecho, que sin darme cuenta me he permitido y que te han dañado nuestra relación. Te pido, Señor, que me seas acercando, ayudándome a estar cerca tuyo, Señor, y no apartarme, Señor, de estar ahí, de recuperar el primer amor, Señor, de que todo esto sea como antes, Señor, donde corría para estar en tu presencia, donde corría por leer tu palabra, donde lo único que quería era orar, era cantar, Señor, era leer tu palabra, era estar cerca tuyo, lo anhelaba con todo mi corazón. Te pido que me ayudes, te pido que a mis hermanos, te pido que dejemos todo de lado, Señor, el compartideo, la desidia, los chismes, Señor, la avaricia, todas aquellas cosas, Señor, que no nos sirven, que nos alejan de ti. Te pido, Señor, que nos quites todo eso para poder estar cada minuto cerca tuyo. Que seamos como David, que decía que un minuto en tu presencia es mucho mejor que 1000 años en la casa del rey. Gracias, Señor. Te pido que nos bendigas, que bendigas tu palabra, Señor, que la selles en los corazones de cada uno de nosotros que hemos escuchado esta palabra y que nos perdone. Gracias, Señor, por todo tu amor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, porque nos amas y nos quieres acercar a pesar de que muchas veces nuestra carne nos ayúdanos, Señor, a tener dominio propio. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.